Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Interiores. Hoy es viernes 22 de abril, son las 3:26 de la tarde para ser exacto. Volvemos de vuelta con el podcast, lo volvemos a hacer semanal después del parate de Semana Santa, de Pascuas, que bueno, no avisé que seguramente no iba a subir episodio, así que bueno, pasa esa semana, volvemos. Y hoy voy a hablar sobre un tema que a lo mejor no mucha gente, más diría que casi nadie lo conoce, el tema este, pero que sin embargo es muy frecuentado, por así decir. El tema de hoy es la metodología proyectual. Suena a definición rara, complicada, pero lo voy a intentar ir explicando relativamente fácil y con un ejemplo. Esto me acuerdo que lo vi yo en la facultad del año pasado, en mi ex facultad en realidad, y ahora en la nueva también lo estoy viendo. Así que medio como que estoy refrescando las ideas y justo lo tuve en la materia de hoy y entonces dije, bueno, podría hablar en el podcast sobre esto, así que bueno, acá estamos. Bueno, la metodología proyectual es por así decirlo, es un conjunto de procesos o de procedimientos que se usan cuando haces un trabajo para resolver cierto problema de diseño, ¿sí? El objetivo principal es conseguir un resultado eficaz a cambio de un esfuerzo menor, o sea, que te salga bien el trabajo sin que te esfuerces tanto, o sea, sin que te quemes la cabeza pensando posibles soluciones. Más que nada sirve para esos momentos, no en específico, pero sirven mucho en esos momentos, mejor dicho. O sea, cuando vos tenés capaz un bloqueo creativo o no estás inspirado o no se te ocurre qué hacer, si tenés cierta metodología, cierta serie de pasos que seguís para hacer un trabajo, lo vas a poder sacar adelante aunque no estés inspirado. A mí me acuerdo de esto, me lo remarcaron mucho en la facultad y me quedó mucho. Entonces se divide en ciertas etapas. O sea, va a ser como una especie de línea de tiempo del proceso. Empezamos primero con el problema y con la definición del problema. Según Archer, un problema en el diseño surge de una necesidad. Esto lo vemos prácticamente siempre, o siempre, mejor dicho. Siempre hay una necesidad, cuando somos diseñadores diseñamos en base a la necesidad de alguien. Muy pocas veces, por ejemplo, pongo el caso del diseño de interiores, muy pocas veces vamos a diseñar, no sé, una casa, un local comercial o lo que sea, por nuestro gusto, sino porque tenemos que resolver las necesidades, las demandas que nos dice el cliente, que quiere que haya, no sé, cierto color en algún lado, si a nosotros no nos gusta y al cliente sí, podemos aportar nuestro punto de vista y decir por qué no nos podría gustar, pero la decisión es la del cliente. Entonces siempre el diseño es en base a una necesidad, siempre es como un servicio al resto, al cliente. Entonces cuando vos tenés un problema lo tenés que definir, lo tenés que encontrar, lo tenés que acotar, por así decir, tenés que encontrarlo bien el problema, así sabés qué es lo que tenés que hacer para solucionarlo. Porque si a lo mejor lo hablas muy por arriba, muy en general, terminás resolviendo algo que no tiene que ser resuelto o viceversa. Entonces, el ejemplo que yo usé para el trabajo de la facultad, que es un ejemplo propio que me pasa a mí hoy en día también, que es que hay una habitación pequeña, en mi caso, es una habitación chica, y que no hay mucho espacio de tránsito. Entonces, como que mi cuarto debe venir, no sé, 3x3, 2x2, no sé, más o menos por ahí. Y entre que tengo el escritorio y la cama y la mesa de luz y todo, no tengo mucho espacio para moverme yo. Tengo lo justo y necesario, pero no tengo mucho, la verdad. Entonces, marqué esto como problema y además que necesito un poco más de lugar de guardado sin ocupar más espacio en la habitación. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Ahí empieza el tema del desarrollo, la creatividad, todo eso. Empieza con la idea. ¿Qué idea tenés vos para poder resolver el problema? En mi caso dije, yo tengo una cama que abajo tiene otra cama con rueditas. Mi idea fue reemplazar esta cama de abajo por cajones de guardado o cajas o lo que sea que pueda ir abajo, que no se vea que esté tipo tapado por la colcha, por el acolchado. Entonces, esta idea siempre es una solución provisoria, porque vos lo que haces es pensar por arriba lo primero que se te viene en la cabeza, cómo lo puedes solucionar. En este caso yo pensé poner cajones, por ejemplo. Después tenés los elementos del problema que lo tenés que dividir en más subproblemas, valga la redundancia, que en mi caso los dividí en tres: funcionales, estéticos y estructurales. Por un lado, los funcionales es que se pueda proveer espacio de guardado y permitir un tránsito más cómodo y fluido en la habitación. O sea, que me sirva
y que me mejore el tema de la circulación en mi habitación, porque si no me vivo chocando con todo. Al mismo tiempo esto se mezcla con los problemas estructurales, que es que ni los cajones ni la mesa de luz deberían sobresalir por debajo de la cama cuando no están en uso. Porque si me queda llegar un pedacito por afuera, a lo mejor lo pateo, me lastimo. No sería eficiente. Y por último, estético, que acá se puede hablar mucho del material que quiere el cliente, de la textura, el acabado y todo. Entonces, una vez que ya tenemos el problema subdividido en varios subproblemas y tenemos ya la idea de cómo lo podemos solucionar, pasamos a la recopilación de datos. La recopilación de datos es buscar información, buscar inspiración, buscar básicamente cosas que ya están hechas similares a lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, yo dije que quería tener cierto espacio con guardado abajo de la cama. Entonces, ¿qué hice yo? Busqué camas con espacio guardado abajo de la cama. Con cestos, con cajones, con cajas con tapa. Entonces vas buscando y vas analizando a ver si lo que vos pensaste ya está creado. Después lo analizás todo esto, o sea, analizás, sí, encontrás X foto y decís, no, bueno, esto es muy parecido a lo que yo quiero, pero le falta, por ejemplo, tener un espacio para meter la mesa de luz por debajo de la cama para cuando no está en uso la noche, que ese es otro de los problemas. Entonces, bueno, vas analizando los datos y ahí aparece la creatividad, que la creatividad es básicamente el primer boceto, por así decir, de el diseño que nosotros estamos pensando. ¿Sí? O sea, considera todas las operaciones necesarias que se desprenden del análisis de datos. O sea, son soluciones, ¿cómo decir? Irrealizables, o sea, poco realizables. Eso más que nada es la idea, ¿sí? Porque si hablamos de creatividad, es que se mantiene, por así decir, dentro de los márgenes de los límites del problema. Entonces, como que es un poco más realizable, es un poco más real a la realidad. ¿Cómo me gusta la palabra real hoy? Realidad, real, irrealizable, ¿cómo estamos? Después, una vez que ya tenemos básicamente un boceto de lo que queremos hacer, pasamos a la materialidad y a la tecnología. ¿A qué me refiero con esto? Lo dice el mismo nombre. Materialidad es los materiales que vamos a usar. Por ejemplo, yo en mi caso quería que los cajones sean de melamina, de cierta línea, de cierta marca. Y quería que las ruedas de la mesa sean, por ejemplo, de goma gris para que no se raye el piso, ¿sí? Cada uno puede elegir lo que quiera, el material que quiera para los cajones o para la mesa de luz, las ruedas, o sea, lo que quieran, acá se plasma. Y después pasamos a la experimentación, verificación y los modelos. Que yo, como estuve en la facultad, mucha bola a esto, la verdad no le dimos, porque era todo época de pandemia, más que nada, y no daba como salir y nosotros mismos hacer el proyecto que teníamos pensado en primer año. Entonces nada, medio que lo vimos por arriba. Pero básicamente la experimentación, verificación y modelos es intentar llevar a cabo lo que nosotros pensamos. Construir, qué sé yo, no construir, pero ver cómo quedarían los cajones, ir probando, o sea, ahí entra la parte de la verificación, comprobar si funciona correctamente, hacer un análisis estético, hacer un control económico de, por ejemplo, si sale rentable hacer el cambio o no, si capaz algún proveedor nos sale más barato que otro, etc. Y por último, los modelos, que es, como dije antes, la parte de acoplamiento, de ensamblar las partes para crear el diseño. Llegando ya al final, me quedan dos apartados. Me quedan dibujos constructivos, que son dibujos que básicamente tienen que tener toda la información necesaria para poder transmitir o comunicar al resto de las personas que no estén a la misma sintonía o a la misma corriente de nuestro proyecto que nosotros, las informaciones útiles de este. Por ejemplo, vuelvo a mi caso de la cama, de los cajones, de la mesa de luz. Yo lo que hice fue un modelado 3D de lo que sería el diseño que pensé yo. Que, bueno, si esto fuese un video le estarías mostrando una foto, pero bueno, no es el caso, no puedo. Pero imagínenselo. Una cama con debajo que tiene dos cajones largos de 101 centímetros de largo y el otro de 41 por 30 de profundidad.
y al costado 40 centímetros que le dejé para la mesita de luz que vaya también debajo de la cama. Entonces, básicamente lo que hice acá fue eso, hacer el modelado 3D y poner dimensiones, editarlo con un programa y ponerle las dimensiones, las cotas, para que la gente que lo mire sepa que tal y tal cosa mide tanto y tiene tal profundidad. Y por último está la parte de la solución, o sea, el problema ya resuelto, por así decir, o sea, el diseño ya concluido, ya concluso, que sería básicamente el diseño final. O sea, porque el problema de diseño puede venir de la mano de diversos ejemplos, como en mi caso el hecho de organizar un espacio. Y la solución del problema que se nos presenta o que analizamos o que tenemos, básicamente es el enlace de las soluciones de los problemas más pequeños. O sea, nosotros tenemos el problema grande y lo subdividimos. A medida que vamos resolviendo esos problemas más pequeños, vamos a terminar resolviendo el problema grande. Y así, y ahora me lo pongo a pensar, y así lo podemos hacer con un montón de las cosas en general en la vida, no solo en el diseño cuando trabajamos o estudiamos, sino tipo, en general, si tenés un problema grande, trata de fraccionarlo, de dividirlo y fijarte si así lo puedes ir resolviendo de a poco. Porque resolverlo de a golpe a lo mejor es imposible, ¿sí? Entonces no perdemos nada a lo mejor intentando fraccionarlo, a lo mejor nos sirve más. Entonces bueno, volvemos al tema del diseño, dejamos la psicología. Eso básicamente es la solución de un problema. Resolver los problemas más pequeños que hacen el problema mayor. Y yo en esta etapa del proyecto de la facultad lo que hice fue presentar un render del modelo 3D, del modelado 3D que había hecho de la cama. Que fue la primera vez que hice un render y no sabía muy bien cómo se usaban los programas. Pero bueno, algo salió bastante bien. Y la verdad me acuerdo que me fue bastante bien en el trabajo. Así que es un tema que me quedó bastante grabado por el tema de... Yo siempre pensaba que, uy, si no estoy inspirado, uy, si hoy no estoy creativo, o si hoy no tengo ganas de hacer nada. No puedes, si estar trabajando profesionalmente, caer en eso. Te puede pasar tranquilamente, pero tenés que buscar la forma de salir. Y la forma a lo mejor es tener una serie de pasos que pueden ir variando con el tiempo o dependiendo del caso, pero que te puedan guiar a que vos puedas hacer tu trabajo sin que estés en un día de bloqueo creativo, por ejemplo. Así que eso fue más que nada el tema de hoy. No me quise explayar mucho, no quise dar tampoco definiciones raras, ni palabras muy técnicas. Si fuese YouTube a lo mejor pondría algún gráfico y eso, pero no, a YouTube subo directamente el audio resubido y listo. Le pongo la imagen del podcast de fondo y ya está. Pero bueno, la verdad es un tema que me pareció interesante cuando lo vi hoy en clase volver a hablar de esto. Y dije, bueno, ¿por qué no? Y dije, bueno, vamos a probar. Y ya tengo, hoy me agarró un momento así de inspiración. Este es como el momento después de una vez que termina como el episodio, que como nos quedamos hablando así tipo, porque sí. Pero nada, hoy estaba pensando de qué más podía hablar en los próximos podcasts antes de que me llegue el vlog 3. Creo que iríamos por el 3. Sí, vamos a ir el 3. La semana que viene no, la otra. Que el viernes que viene es mi cumpleaños. Dato random. Pero ya tengo anotados varios temas para hablar. No sé, que me surgieron hoy porque, no sé, me agarró una especie de inspiración rara, no sé por qué. Y dije, bueno, me empezaron a salir temas en la cabeza y dije, bueno, puedo hablar de esto. Por ejemplo, no sé, se me ocurrió hablar de interiorismo en estadios deportivos. Que tuve que hacer una investigación el año pasado sobre eso. Quise hacer una investigación en realidad para la facultad. No sé, tengo eso, o explicar lo que sería el diseño interdisciplinario, que me parece algo fundamental en el diseño hoy en día, o por ejemplo las principales diferencias entre interiorismo y arquitectura, que seguramente es el tema que hablemos la semana que viene, porque hay mucha gente, y me incluyo, me pasaba más que nada, que no sabe bien cuál es la diferencia entre diseño de interiores y arquitectura, que no saben qué carrera seguir, que a lo mejor piensan que son lo mismo, que uno es mejor que el otro o peor que el otro, y a lo mejor no, en realidad son dos cosas distintas que cada persona se tiene que fijar a dónde quiere ir más apuntado. Entonces seguramente termina hablando de eso porque me pasó mucho cuando estaba decidiendo qué estudiar, si arquitectura o diseño interior, y bueno, me terminé decidiendo por el interiorismo. Así que nada, ya lo vamos a ir dejando por hoy, por este viernes, que
amaneció y estuvo prácticamente toda la mañana nublado y lloviendo y ahora de la nada salió el sol. No sé por qué, no entiendo el clima. Así que bueno, muchas gracias de vuelta por estar una vez acá más conmigo otro viernes. Y nada, nos vamos viendo el viernes que viene, viernes 29, ¿sí? Y nada, muchas gracias.